El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Atenea de la Cruz, egresada de la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte, pues con quien vamos a hablar, ¿no?, sobre el trabajo de investigación. Pero, pues antes de ello, Atenea, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Atenea, no, pues muchas gracias por aceptar esta conversación, ¿no?, esta charla. Y, pues digo, antes de entrar en el tema, quizás como académico de la investigación que has, pues bueno, que realizaste y que continúas realizando, te podemos conocer un poco más, digo, que nos compartieras, pues, qué fue lo que estudiaste en la universidad, cómo fue que te decidiste hacer un posgrado y luego por la maestría en economía aplicada, dónde has trabajado, digo, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti, Atenea. Sí, claro, mira, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana. Y en ese entonces solamente éramos dos carreras, Economía y Relaciones Internacionales, y estaban muy estrechos los planes de estudio. Entonces estudié Relaciones Internacionales siempre con un entorno de economía. Cuando egresé de la carrera ya tenía claro que quería estudiar un posgrado en economía. Estuve trabajando en una universidad privada aquí en Tijuana, tanto en puestos administrativos como en la parte docente, y me preparé para hacer la maestría en el extranjero. Ahí hice estudios de Máster 1 en Economía y Sociedad en la Universidad de Nanterre, en París, y después de esta experiencia vi que quería seguir formándome en la parte de economía, pero que necesitaba un marco que no fuera economía y sociedad. En este caso, el programa tendía un poco más a sociología y yo quería algo más cuantitativo. Ya cuando regresé a Tijuana empecé a buscar las opciones y encontré en el COLEF el lugar donde podía desarrollar mis capacidades y mis inquietudes, y realicé los estudios de la maestría en economía aplicada. Y antes de egresar de la maestría, incluso una semana antes de mi examen de grado, ya estaba trabajando como científica de datos en una empresa de energía solar. Entonces, en la formación de economía pues me permite diferentes áreas de aplicación, tanto la parte docente y la parte en empresa privada. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias Económicas en la UABC y sigo con una línea de investigación muy parecida a la que desarrollé durante mi maestría. Y Atenea, digo, precisamente, ¿no?, con esta línea de investigación que nos comentas, digo, y en principio, pues muchas gracias por compartirnos un poco de ti. Digo, pues digo, dentro de la maestría en economía aplicada, ¿no?, tu tesis titulada Formación del precio del subsuelo en la zona urbana de Tijuana, luego se desprende un artículo de efecto de la migración y las características del vecindario de los precios inmobiliarios en la zona urbana de Tijuana, con el que obtienes el premio Eliseo Mendoza en 2019. En el doctorado ya es una investigación, pues, que sigue la línea. Eh, Digo, ¿qué es lo que te motivó a estudiar este tema? O sea, y quizás no solo o sea, que te motivó en un principio con la maestría, sino decir, voy a continuar con esta línea y lo voy a seguir llevando ya de que sea mi formación académica, ¿no? O sea, pues a ti, ¿qué es lo que te motiva en un inicio? ¿Y cuál es la pertinencia, ¿no?, o la importancia que tú consideras el que se estudie este tema? Sí, muchas gracias por esa pregunta. La motivación de estudiar precios del suelo y ya después llevarlo específicamente a los precios de la vivienda estriba en la relevancia de la vivienda y en el bienestar de las personas en general, ¿no? Al ser una necesidad básica, es algo muy importante. Y también a estudiar y a dar cuenta del espacio en la economía. Entonces, esta visión de incorporar el espacio y de tomar una de las necesidades básicas más importantes me llevó a proponer desde mi ingreso al COLEF, esa fue mi propuesta de ingreso a la maestría, estudiar esta área.
y con la característica de la particularidad que hay en la frontera de notar la demanda procedente de los Estados Unidos y tener la interrogante de cuál es el efecto que tienen los precios. Esta demanda procedente de personas ya sea que trabajan en Estados Unidos o que son de origen estadounidense. Entonces, esa fue mi motivación inicial. Y el estudio tiene la importancia de estudiar a la vivienda en la economía en general, es decir, ponerla en este contexto y con ello contribuir a entender su papel en la economía local. Además de comprender estas dinámicas del contexto fronterizo en el fenómeno de la vivienda, ¿no? Cómo es que esta dinámica y esta vecindad y esta contigüidad espacial que tenemos con Estados Unidos tiene un efecto en los precios. Y, por tanto, la pertinencia del estudio recae en poder comprobar de manera cuantitativa todo esto. Y Atenea, digo, aquí quizás poniéndome un poco o bastante anecdótico, digo, ahorita por donde vivo, ¿no? La zona está como muy cerca, o sea, lo que vendría siendo la parte de la Revolución, pues, que es la zona turística de Tijuana, a unos pasos realmente, o sea, creo que unos, no sé, unas 5 o 6 cuadras de la Cacho, muy cerca de Zona Río, donde comenzaría la garita. Y digo, yo quizás de niño, ¿no? O adolescente no me había percatado como de esta cercanía hacia estos lugares, o sea, como ahorita que ya llevo una vida afuera, pues noto, ¿no? Como de que, ay, bueno, es una buena zona, aunque esté catalogada dentro de las pues, zonas a media baja o baja de la ciudad. Sin embargo, hace, que me gusta, 3, 4 años, quizás como que noté un cambio en la colonia, por así decirlo, o en la calle particularmente, de que pues, siempre éramos los mismos, nos saludábamos, o sea, buenos días señor, buenos días señor, o sea, como que todo, digamos, que de repente uno empieza a notar que ciertas personas ya no están y que llegan nuevas personas. Y justo enfrente de mi casa, ¿no? Llegaron unas personas mexicoamericanas, lo que pues aquí en Tijuana, ¿no? Sería como un pocho. Y pues son esta gente que en la colonia sabemos que trabajan en Estados Unidos y solo llegan en las noches a dormir y ahí están los fines de semana y digo, todos ha dado una buena convivencia, pues, o sea, todos los conocemos, pero pues fue como que, wow, personas que antes vivían en Estados Unidos ahora se han puesto aquí en la colonia y platicando con una amiga conocida de ya muchos más años, pues me dice que pues subió la renta, o sea que les querían subir el precio y que, bueno, para ella la zona era, pues le quedaba muy serio su trabajo, era entonces, pues bueno, que tenía que hacer estos cambios. Digo, quizás es un escenario muy grande para una pregunta, pues corta y que la respuesta, digo, por cuestiones de tiempo nos tenemos que tiene que ser un poco más escueta, pero pues esto tener, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la migración al precio, o sea, tanto del suelo como de la vivienda, ¿no? Y tomando en cuenta que Tijuana, pues es esto, ¿no? Que tiene su cercanía con California, con San Diego y que pues allá también las viviendas son más caras y pues Tijuana pues les queda cerca, ¿no? Digo, esto, ¿no? ¿Cómo afecta la migración? Precisamente sobre el efecto que tiene la migración en el precio, yo estudié la relación entre la migración asociada al contexto fronterizo a través de dos características, dos preguntas que hace el censo. En particular, si las personas habían vivido previamente en Estados Unidos, tomando en cuenta que el censo 2010 estaban preguntando si las personas o anterior a ese año vivían en Estados Unidos y si son de nacionalidad estadounidense. Entonces, a partir de estas dos características, yo logro identificar que las personas que tienen este perfil demográfico, donde se asocian, donde están en mayor proporción, por arriba de la media, tienden a tener un efecto en los precios mayor. Es decir, las personas donde viven una mayor proporción de personas que vivían antes en Estados Unidos o que son de nacionalidad estadounidense, tienen un precio más alto que una vivienda exactamente con las mismas características en una zona con una infraestructura más o menos similar que una vivienda donde no tienen tanta proporción de personas con esta particularidad asociada al contexto económico de Estados Unidos. Entonces,
logré identificar que sí hay un efecto de este contexto fronterizo en las personas, aquellas personas que tienen esa relación por nacionalidad y esa interacción por residencia previa, que supongo también está asociado a que trabajan o trabajaban en Estados Unidos, y sí encontré que hay un efecto en el precio, ¿no? Y ese efecto en el precio es a la alza. Tienden a vivir en zonas que los precios de las viviendas son más caros, tal cual se encuentra en el caso anecdótico, ¿no?, que comentabas. Y Atenea, es una investigación pues, a la que le has dedicado bastante tiempo, sigues sonando Atenea ya ahora en tu doctorado. Y uno, digo, bueno, yo desde pues mi casa, ¿no? Desde la zona en la que vivo, que está pues en alto, pues veo la ciudad, ¿no? Y alrededor, pues se puede ver cómo sigue construyéndose en nuevos edificios, cómo la ciudad está cambiando, o en los paseos que ando por ahí caminando, pues lugares en los que antes están, pues ya no están y ahora ya anuncios, ¿no? De que se va a edificar algo nuevo, de que va a cambiar, nueva gente llega. Digo, la dinámica de la ciudad está cambiando, digo, creo que nadie podría decir lo contrario. Y bueno, esa es la otra, ¿no? Que también no creo que sea un fenómeno solo de Tijuana, ¿no? Sino que algo que debe de ocurrir en otras ciudades fronterizas, ¿no? Que tiene esta colindancia y este pues, dinamismo, ¿no? Que comparte Tijuana con San Diego. Y pues digo, por último, Atenea, para ir cerrando, o sea, el hecho de que tú estés realizando esas investigaciones durante tanto tiempo, que lo estés llevando y que probablemente va a continuar, pues te preguntaría, ¿no? A lo mejor una pregunta un poco boba de mi parte, ¿no? Pero, pues, ¿cuál es el aporte, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia de que has encontrado todas tus investigaciones? Ya nos comentabas ahorita de algunos hallazgos que has encontrado, pero, pues, ¿cuáles serían como algunos más que nos pudieras compartir para que quizás personas que no tenemos tanto conocimiento en el tema, o sea, caigamos en cuenta pues, de que es importante que personas como tú realicen este tipo de investigación a tener? Sí, claro, iniciando por los resultados, logré comprobar la importancia, la significancia de las características demográficas relacionadas con el contexto fronterizo en los precios de la vivienda, así como logré identificar cuáles son las características particulares de las viviendas que contribuyen más en el precio, y esto es el número de habitaciones, los metros cuadrados de construcción y también la localización, que es algo que mencionabas es importante, pero en este caso la localización este-oeste, es decir, si se está más cerca de la costa o más lejos del este de la ciudad, tiene un mayor impacto en los precios. Y como otro resultado importante, que ahora es la base de lo que estoy trabajando en mi tesis de doctorado, fue la identificación de vecindarios, es decir, la identificación de ciertas zonas que tienen características comunes, que en estudio le llamo submercados, como submercados, que tienen una dotación similar de equipamiento e infraestructura urbana, y entonces me permiten poder comparar entre sí. Es decir, hay zonas de la ciudad de Tijuana, para que ellos conocen, hay algunas zonas de playas de Tijuana que tienen características similares a la zona de Tacacho o la zona de Otay Mesa, más que las zonas aledañas. Por ejemplo, cerca o colindante a playas está el Mirador, o hay otras colonias, pero no tienen características tan similares como estas otras colonias que quedan mucho más alejadas geográficamente, sin embargo comparten características. Entonces, a partir de este resultado, planteé la identificación de supermercados, que es algo que estoy trabajando ahora en mi tesis de doctorado, que no solo estudio un par de ciudades, como lo hice en el caso de la maestría en Tijuana y el efecto que tiene el mercado colindante del sur de California, sino 8 pares de ciudades México, Estados Unidos, y 5 pares de ciudades Estados Unidos, Canadá, para poder hacerla. Y respecto al aporte, esto lo relaciono, pues es un aporte epistemológico, a partir de una metodología en la cual planteé cómo identificar estas características tanto intrínsecas de la vivienda, extrínsecas del vecindario y demográficas de las personas, y en el precio de las viviendas, cómo hacer el estudio a partir de técnicas y métodos
de econometría espacial y de estudios de sistemas de información geográfica. Entonces, este es el aporte y tal cual es el, el motivo por el cual obtuve el premio, ¿no? Por esta presentación de una forma de abordar este estudio que permite identificar y darle relevancia al contexto fronterizo para estudiar algo que es fundamental, que es la vivienda. Atenea, Resumiría. listo. Pues Atenea, digo, pues en principio muchas gracias por compartirnos pues eso, ¿no? La investigación que has venido realizando, tomarte el tiempo y a nosotros pues el programa se nos está terminando, pero pues me gustaría preguntarte, ¿no? Por último, bueno, ya con tu experiencia, ¿no? El haber finalizado la maestría, ahorita estar con un doctorado, digo, y en unos meses se integra una nueva generación de estudiantes aquí al COLEF, entre ellos pues nuevas personas a la MEA, y pues, me gustaría preguntarte no solamente esto de si habría algún consejo, alguna recomendación que tú les darías, que ya pues con tu experiencia dijeras, si esto me lo hubieran dicho a mí o al inicio de mi maestría, quizás me hubiera enfocado un poco más en esto, o habría hecho aquello, o algo que nos pudieras recomendar a tener. Pues yo daría como recomendación algo que a mí me fue de mucha utilidad, que fue tener un interés por fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, por observar, tener ese gusto por estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y a partir de ello plantear preguntas y eh, tener claro el objetivo de aquellos que deciden estudiar un posgrado, pues de qué van a hacer en su proceso, ¿no? En mi caso, yo de una formación multidisciplinaria como relaciones internacionales y lo fui bajando a lo particular a estudiar un fenómeno social visto específicamente desde la economía. Entonces, creo que el interés por observar y el tener preguntas y el gusto, claro, por la investigación, porque es muy, muy importante, son fundamentales y les aseguran que tendrán un buen resultado durante sus. Pues Atenea, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sonorizando. Digo, antes de despedirnos, no sé si habría algo más que te gustaría agregar. Por mi parte es todo y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y pues bueno, así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.